Bienvenidos a esta experiencia de los ejercicios espirituales que estamos haciendo no a través de un retiro espiritual internos, sino en la vida corriente, en la vida ordinaria, media hora de oración durante la semana con la materia que les estamos entregando a ustedes cada 8 días. Hoy vamos a dar un gran paso. Pasamos de reconocer todo el principio y fundamento que teníamos en nuestra vida a lo que San Ignacio llamaba la primera semana. Es un nombre que se le da a un montón de meditaciones que vamos a hacer de aquí en adelante para contemplar ¿qué? Para contemplar el misterio del mal en el mundo, para contemplar también nuestro pecado personal y cómo después nos vamos a reconocer como pecadores perdonados y llamados. Pero ¿por qué hacemos todo ese mal que no queremos? ¿Y por qué no podemos hacer el bien que queremos? ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué tanta destrucción en el mundo? ¿Por qué el hombre tan frágil y tan quebradizo? Una experiencia que seguramente nos va a llevar a caer de rodillas ante el Señor, pero una experiencia que vamos a mirar no con nuestros ojos, sino con la misericordia de Dios para entender el pecado en el mundo. El día de hoy nos acompaña el Padre Jaime Palacio. Bienvenidos. Señor, la gracia que viene de ti, que te podamos en todo amar y servir. Cada intención, cada acción y toda operación esté encaminada a alabar y a servir a ti, Dios del amor. Bienvenidos y un saludo cordial a todos nuestros queridos televidentes. Hoy comenzamos otra etapa de esta experiencia espiritual tan maravillosa que nos propone San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Ya vimos la primera parte, que llamamos el principio y fundamento, es decir, vamos a las raíces mismas del sentido de nuestra vida. Tuvimos una bella experiencia, la experiencia de sentirnos profundamente amados por el Señor, que lo ha dado todo por nosotros, lo sigue dando hoy en el presente y lo seguirá dando en el futuro. Ahora la oración principal, al pasar al revés de la medalla, es decir, a la destrucción de ese amor de Dios por nosotros, por medio del pecado, nuestra oración es una oración humilde y sencilla, en que más que decirle al Señor, Señor, ayúdame, le decimos al Señor, Señor, ¿cómo puedo ayudarte para que tú me sigas creando con amor? ¿Qué impedimentos, qué desórdenes, qué apegos, qué vicios en mi vida están impidiendo esa obra maravillosa de tu amor sobre cada uno de nosotros? Es el gran paso entonces de la experiencia del amor de Dios a la experiencia profunda del misterio de la iniquidad, del misterio del mal y del pecado. Pero este misterio del amor de Dios y del pecado nuestro, que destruye ese amor de Dios, no es simplemente para llenarnos de tristeza, de pesimismo, de amargura, de desaliento. Es una experiencia de la misericordia infinita de Dios, que nos ama tal como somos, con nuestras cualidades y con nuestros defectos.
Recuerda que los ejercicios espirituales son una serie de meditaciones que San Ignacio de Loyola dividió en semanas. En la base está el principio y fundamento para reconocernos creados por amor y para amar. Luego viene la primera semana que iniciamos hoy con la meditación del pecado y la misericordia. Pasaremos más adelante a la segunda semana para contemplar la vida encarnada de Jesús. Posteriormente a la tercera para meditar su pasión y muerte. Luego, en la cuarta semana tendremos la resurrección y terminaremos con la contemplación para alcanzar amor. Comenzamos entonces la primera semana, pecado y misericordia. San Ignacio, en la experiencia de los ejercicios, al entrar en este punto tan importante en la vida de la meditación del pecado y del mal, nos da un primer consejo absolutamente esencial. A este misterio de la iniquidad, del pecado, del mal en el mundo, no podemos entrar solos. San Ignacio nos invita a ponernos ante Cristo crucificado. Es ahí, ante el inocente, colgado y destrozado en una cruz, que muere perdonando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es allí, ante esa cruz, que nosotros comprenderemos y llegaremos a lo que San Ignacio nos hace como petición durante toda esta semana en que meditaremos el pecado. Señor, hazme conocer internamente el pecado, tener vergüenza del mal, comprenderlo en su intimidad para alejarme radicalmente del mal, del pecado. El pecado es un primer punto que tenemos que reflexionar antes de entrar en la meditación. El pecado en sí tiene mala prensa hoy. Hoy pedimos y aclamamos y deseamos la liberación y creemos que con esta libertad ya podemos hacer lo que queramos y hacer nuestro propio camino, dejando a un lado a Dios. Por eso tiene el pecado mala prensa hoy. Precisamente la fuerza del pecado es camuflarse. Recuerden, cuando Adán pecó junto a su esposa Eva y los dos pecaron, los dos se escondieron. Y Dios viene donde ellos. Adán, ¿dónde estás? Quiere camuflar y esconder su pecado. Cuando Caín mata a su hermano y cae en el pecado, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él quiere camuflar ese pecado. Yo no soy el guardián de mi hermano. La sangre de tu hermano clama hasta el cielo. Otro ejemplo, recuerden, David, el gran rey David, el justo David cae en la tentación y peca. Y por tener como esposa a la esposa de Urías, su general, él manda matar al general y toma como esposa a la esposa de Urías. El profeta camufla su pecado, lo esconde, y por eso Dios le manda un profeta, Natán, que le cuenta la historia de un pobre a quien le roban su ovejita perdida. Y el rey, airado contra ese ladrón que a un pobre le roba su ovejita perdida, dice, dime quién es ese hombre, y entonces yo lo castigaré a muerte. Y el profeta Natán le dice a David, el rey, tú eres ese hombre, tú fuiste el que mataste. Para quedarte con la esposa, mataste a tu amigo, a tu general,
de los ejércitos. Por eso la fuerza del pecado tiene mala prensa y por eso siempre ponemos defensas y queremos camuflarla. Hay un segundo punto. La conciencia del pecado es una de las gracias mayores que tenemos que pedir al Señor. Es un don grandioso cuando el Señor nos hace conscientes de que somos débiles, de que somos pecadores. Este conocimiento interno de nuestro propio pecado y del mal de nuestros hermanos y del mal en el mundo es una gracia muy especial. ¿Por qué? Porque sin esa gracia yo no voy a sentir la experiencia de la misericordia infinita de un Dios que carga con mi propio pecado, que va a morir y que muere perdonándome, que con su sangre lava mi pecado. Por eso es una gracia de sentirme pecador, pero pecador perdonado. Segundo, la conciencia del pecado me hace más humilde. Me ayuda a acercarme con gran respeto a mis hermanos. Todos tenemos defectos, todos somos pecadores, todos tenemos dones de Dios, todos somos hijos e hijas de Dios. El gran pecado es el orgullo cuando yo me siento inocente y me siento superior a los demás. Si yo no tengo la conciencia del pecado, siempre me acercaré a mi hermano con orgullo, mirándolo desde arriba, despreciándolo, juzgándolo, haciéndome juez de mi hermano. Y un tercer punto por la cual es una gracia de Dios, porque al sentirme pecador, perdonado, Dios en ese momento, Jesús, me envía a que yo también, siguiendo a Jesús, haga lo mismo que Jesús, cargar con los pecados de mis hermanos, sufrir por la salvación de mis hermanos, orar por todos los pecadores. Miren con qué sentimientos tenemos que ir entrando en la oración del pecado, porque entramos en el gran misterio del mal. Es con Cristo y de su mano que nosotros podemos decirle humildemente: Señor, que yo entre en este misterio de la iniquidad, porque quiero hacerme también salvador de mis hermanos, uniéndome a ti, a tu dolor, a tu cruz, y siendo misericordioso como tú eres misericordioso con todos. Mírame, Señor, examíname, Señor, sea tu mano en mí, como de labrador. Mírame, Señor, examíname, sea tu mano en mí, como de labrador. Porque te amo, te amo, te amo, y a tus pies quiero estar, oh Dios. Porque te amo, te amo, te amo, y a tus pies quiero estar, oh Dios. Mírame, Señor, examíname. Alguien puede preguntarme ahora: Padre, ¿y esta semana cómo podemos dirigir nuestra oración ayudados por la palabra de Dios? Les decía anteriormente,
que ante el misterio del pecado y de la iniquidad no podemos entrar nosotros solos. Es un misterio que depasa la inteligencia humana, el misterio del pecado. Porque el pecado es la destrucción de la esencia misma de lo que es Dios y de lo que es el ser humano. San Juan nos dice que Dios es amor en su primera carta y lo repite, Dios es amor. Por lo tanto, el hombre, creado a imagen de Dios, en su esencia es también amor. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la negación del amor, es destruir ese amor, es no dejarme amar por Dios, mi Creador y mi Padre. Por eso, empleemos la palabra del Señor para ir entrando poco a poco e ir meditando. Y tomemos cada día una de las meditaciones que podemos hacer. Son muchos los textos. Les voy a dar los que para mí son los más importantes. En el Antiguo Testamento, el Salmo 51, el Salmo de penitencia en que yo me siento pecador, pero un pecador perdonado, y le pido a Dios que me lave mis pecados y me purifique, porque Él es el único que puede purificarme. Salmo que se hace vida mirando al Cristo crucificado, que derrama su sangre para purificarme de toda mal, de toda iniquidad. Otros dos textos que los encontramos en San Lucas en el capítulo 15, versículo 1 y versículo 11. Son dos parábolas sencillas, son dos parábolas de Jesús que también conocemos, pero que es necesario que nosotros le demos un buen rato de oración y hagamos que esa parábola entre y transforme nuestro corazón, hasta que este corazón de piedra mío, como dice el Señor por el profeta, se convierte en un corazón de carne, perdonado, sintiendo esa misericordia del Señor. Es la parábola de la oveja perdida, de ese buen pastor que dice: yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas, yo voy siempre delante de ellas, yo doy mi vida por mis ovejas cuando están en peligro, y yo la doy para que no caigan en medio de ladrones o también bajo la garra o los dientes de las fieras. Y el buen pastor dice: si una oveja se pierde, yo dejo las 99 en el aprisco y voy detrás de la oveja perdida, y no descansaré hasta encontrar esa oveja perdida. Y cuando la encuentre, herida, débil, la tomo sobre mis hombros, voy donde mis amigos, quiero que me feliciten, y les digo: hagamos fiesta porque la oveja que estaba perdida ya la he encontrado. Ese es el sentido verdaderamente del misterio de la iniquidad, de entrar en ese perdón infinito de Dios, es ponerme en las manos de ese buen pastor, y en que me encuentre herido por mi pecado, por mis vicios, por mis hábitos malos, por mis apegos, y que me toma sobre los hombros y que hace fiesta. ¿Para qué? Para simplemente perdonarme y hacerme sentir su misericordia. Un poquito, unos versículos después, encontramos la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 11. Ya conocemos la parábola del hijo pródigo, pero quisiera que esta semana ustedes la tomaran, la tuvieran en su corazón. No solamente sintiéndose, y en esta parábola es muy importante, sintiéndose el hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre y es recibido en los brazos del Padre, sino sintiendo sobre todo a veces como el hermano mayor, el que no ha entrado y no conoce internamente el corazón del Padre,
un corazón misericordioso, y critica al Padre porque perdona al hermano. Y ese es otro de los grandes pecados. Este es el conocimiento interno de Cristo. Hasta que al final de la parábola nos encontramos y nos podemos identificar, no con el hijo pródigo, que ya lo hicimos un rato de oración, no con el hermano mayor, sino con el mismo Padre del pródigo. Porque una vez que yo siento el perdón del Señor y la misericordia del Señor, el Señor me llama a que sea como Él, a que vaya donde mis hermanos pecadores, a abrirles mis brazos y con sacrificio salvarlos, recibirlos y alegrarme, porque mi hermano que estaba perdido ha vuelto, lo hemos encontrado, porque mi hermano que estaba en el fango del pecado, lo hemos salvado. Hacernos, y esa es la idea del Padre Dios, que nosotros seamos como el Padre, como Jesús en la cruz, Salvador de los hermanos. Hay un último texto que creo que es esencial para entrar en el misterio del pecado, en ese conocimiento interno de Cristo. Es el momento más sagrado de la vida de Jesús. Unas horas antes de morir, nos deja su testamento divino. Lo encontramos en San Juan en el capítulo 15, versículo 1, y se llama la parábola de la viña y los sarmientos. Porque ante este misterio del pecado, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿pero por qué caemos en el pecado? ¿Por qué? Y es el Señor que nos tiene que dar la respuesta. Y la respuesta la dio precisamente dibujando nuestra vida, retratándola unas horas antes de morir. Es la parábola en que Jesús dice, yo soy como la raíz y el tronco de un árbol, la viña, y cada uno de ustedes es una rama de ese árbol, y la rama está destinada para dar flores y frutos. Pero la rama dará buenas flores y buenos frutos si permanece unida al tronco del árbol. Ojo a esto, si permanece unida al tronco del árbol, porque la fuerza para dar flores y fruto no está en la rama, sino que la rama toma esa fuerza de la raíz y el tronco. Jesús, y si ustedes toman esta parábola tiene 10 u 11 frases no más. Y en estas 10 u 11 frases, el Señor repite más de 8 veces el mismo verbo. Y ese verbo es permanecer unidos a mí. Como la rama para dar fruto debe permanecer unida al tronco, vosotros para dar buenos frutos tenéis que estar unidos a mí. Permaneced unidos a mí, porque sin mí no podéis hacer nada. Son palabras que tienen que transformar nuestro corazón. La raíz de todo pecado es cuando yo le digo a Dios, no necesito de ti. Viene la tentación, ya débil yo caigo en toda tentación. Es pedirle al Señor, Señor, que yo permanezca unido a ti, porque solo tú me darás la fuerza de luchar contra el mal personal y contra el mal que me rodea en el mundo. Permanecer unidos a Jesús. Para terminar ya la experiencia de estas meditaciones que nos introdujeron al misterio del mal, les doy un consejo. Y lo repito, desde el principio lo dije, ese consejo que nos da San Ignacio. Entra en la meditación del pecado en el mundo. Lee el periódico y mira el mal que está haciendo el pecado.
Mira la televisión estos días y medita sobre el horror que hace el pecado, la corrupción, la mentira, el vicio, la violencia, la sangre inocente derramada, las cárceles llenas, hospitales con sus heridos. Anda con Cristo, visita todos esos lugares, visita este mundo y mira el mal del mundo, pero no solo, con los ojos de Cristo y con los ojos de Cristo crucificado, que muere ofreciendo su vida por nosotros, cargando con nuestros pecados, y es el único agonizante en la historia que nos da el ejemplo de morir perdonando a los verdugos al mal. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que cada día vayan tomando uno de esos textos que ya les dije, sea el buen pastor, sea el alfarero con el profeta Jeremías, sea el padre del hijo pródigo, sea con la oración que el mismo Cristo recitó del Salmo 50, el Salmo de penitencia. Sintámonos pecadores, pero no solamente pecadores, sino pecadores perdonados, es decir, por tanto, amados infinitamente por Dios.